Hola a todos, esta es una clase breve acerca de la práctica de ácidos y bases, donde vamos a estudiar lo que serían los indicadores de pH sintéticos y naturales. Entonces, bueno, algunos conceptos que son necesarios es, bueno, ¿qué se define como un ácido? ¿Qué se define como una base? Hay varias teorías. La primera de ellas es la de Arrhenius, donde nos dice que el ácido son las sustancias que pueden liberar protones o H+, iones hidronio, cuando se disuelven en agua, mientras que las bases son las sustancias que liberan iones hidroxilo cuando se disuelven en agua. Una base, perdón, una teoría un poquito más completa es la de Bronsted y Lowry, que nos dice que el ácido, aquí la definición no cambia mucho, es la sustancia que eh, sigue donando o sigue liberando iones hidronio, pero la definición de la base es la que sí cambia eh, en mayor medida, porque ahora nos dice que la base es esa sustancia que puede capturar iones hidronio o que puede robar iones hidronio de alguna otra sustancia. Entonces, es una definición un poquito más completa. Y ya luego, la definición más amplia de todas es la teoría de Lewis, que lo que nos dice es que un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones no enlazantes de algún otro átomo. Y una base de Lewis es esa sustancia que brinda o que dona ese par de electrones no enlazante. Entonces, bueno, la definición básica, que es la de Arrhenius. Luego tenemos la definición de Bronsted-Lowry, que abarca la definición de Arrhenius y algunas otras sustancias más. Y ya luego la teoría más amplia, más general, que es la de Lewis. Por supuesto, bueno, todos los ácidos o bases de Arrhenius o de Bronsted-Lowry están contenidos dentro de la teoría de Lewis. Para medir o para poder cuantificar el nivel de pH, o perdón, el nivel de acidez, entonces utilizamos el pH, que es el potencial de hidrógeno, y lo utilizamos como precisamente eso, como una medida de qué tan ácido o qué tan básica es una sustancia. Ahora, la medición de un pH no es una medición este, definida al 100%, no es una definición, podríamos decir, completamente exacta. ¿Por qué? Porque también depende de cómo estamos nosotros eh, definiendo qué es el pH, cómo estamos definiendo la escala en la que vamos a medir el pH. Entonces, tenemos la escala experimental, que es básicamente lo que utilizan los pHímetros, los equipos electrónicos, donde se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta que está por acá, para definir un valor de pH en función de una diferencia de voltaje. ¿Entre qué sea esa diferencia de voltaje? Entre el electrodo, que es el tubito de vidrio que nosotros utilizamos para hacer la medición, y la disolución en la que sumergimos ese tubito de vidrio. Dentro de ese tubito está lo que se conoce como un electrodo de referencia, donde tenemos un cierto pH conocido, un pH estándar, y entonces al sumergirlo en una disolución con un pH distinto, se crea una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es una diferencia eléctrica que el equipo detecta y hace la conversión dentro de la electrónica para darnos un resultado de pH. Luego, bueno, voy a pasar a la última, que es la escala simplificada. Tal vez es la que nosotros conocemos normalmente cuando hacemos los cálculos de química general o de química orgánica, donde la definición lo que nos dice es que el pH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno.
Eso es lo que normalmente utilizamos para hacer ejercicios o para hacer cálculos. Y es la definición, digamos, aceptada o más comúnmente entendida cuando nos referimos a pH. Luego está la escala especulativa, que se parece mucho a la escala simplificada, pero en este caso el pH se define como menos logaritmo de la actividad de iones hidrógeno. En realidad, esta escala especulativa es la definición, digamos, más exacta de lo que es el pH, o podríamos decir es la fórmula teórica. ¿Qué sucede? Que no hay una manera práctica de calcular la actividad de los iones hidrógeno. Entonces, lo que se hace es una aproximación. Cuando la cantidad de iones hidrógeno es relativamente baja, la actividad es aproximadamente igual a la concentración. Entonces, de ahí surge la escala simplificada. Aunque usualmente lo que se trabaja es simplemente la escala simplificada. Para la escala especulativa, como les digo, no hay una fórmula, no hay una forma de calcularlo, por ejemplo, a partir de valores de concentración o tampoco tenemos una forma experimental de medirlo. Entonces, bueno, dependiendo de la escala de pH en la que nosotros trabajemos, pues así pueden variar un poquito los valores o los resultados del pH que obtengamos. Aunque esto, bueno, normalmente trabajando a nivel teórico. ¿Qué se hace a nivel experimental? Bueno, antes de eso, una escala de pH, podemos hacer la analogía, por ejemplo, con una escala de temperatura, donde, bueno, más o menos cerca del 7 tenemos las sustancias neutras. Valores de pH bajos indican que son sustancias ácidas y valores de pH altos indican que son sustancias básicas o alcalinas. Entonces, como les decía, bueno, experimentalmente, ¿qué podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar el pHímetro, que utiliza la escala experimental, o si no necesitamos un valor numérico para el pH, podemos utilizar indicadores. Que los indicadores son sustancias, compuestos, eh, normalmente compuestos orgánicos, que cambian de color dependiendo del pH en el que se encuentren. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fenolftaleína, que es incolora cuando estamos en un medio ácido o un medio, bueno, con un pH menor a 8. Si esta misma molécula de fenolftaleína nosotros la ponemos en un medio más básico, entonces la estructura cambia. Y al tener un cambio en la estructura, hay un cambio en la coloración y entonces, bueno, vamos a tener un cambio en el color. En este caso, la fenolftaleína, al estar en un medio básico, adquiere un tono rosado. ¿Por qué se dan estos cambios de color? Bueno, o inicialmente, ¿por qué tenemos color en las sustancias, en los compuestos orgánicos? Los colores normalmente se asocian a conjugación de enlaces. Entonces, si nos fijamos en la forma incolora, hay por acá un anillo aromático que tiene 3 enlaces conjugados. Podría tal vez conjugarse con este carbonilo, pero nada más. Ya luego tenemos 2 enlaces simples que nos conectan con otro anillo aromático y otros 2 enlaces simples que conectan con otro anillo aromático. Hay conjugación de enlaces en los 3 anillos, pero por aparte. Cada uno de esos anillos están aislados. Cuando esta molécula está en un medio básico, entonces su estructura cambia y aquí podemos ver que este anillo que tiene ya la conjugación dentro del anillo, ahora hay un enlace sencillo y sigue un enlace doble y está conjugado con este otro ciclo que es una quinona. Y también, después del enlace doble, enlace sencillo, sigue otro anillo, enlace sencillo, doble enlace con el carbonilo.
Y adicionalmente tenemos por acá un par de cargas que están distribuidas en todo ese sistema conjugado. Entonces, cuanto mayor sea la conjugación, entonces más desplazado hacia el rojo va a ser el color de la sustancia. En este caso, bueno, pasamos de un color completamente incoloro a un color rosado, porque hay un aumento en la conjugación. El azul de bromotimol tiene una situación similar. Amarillo en un medio ácido. eh, Tenemos los tres anillos aislados. Vean que están conectados por dos enlaces sencillos, entonces no están conjugados. Cuando está en un medio básico, entonces hay uno de esos anillos que se transforma en una quinona, introduce un doble enlace, digamos, en esos enlaces que funcionaban de puente entre los anillos y entonces nos permite conjugar todo el sistema. Pasamos de un amarillo a un tono azul. El rojo de metilo, más o menos la misma historia. Tenemos un color rojo, en este caso en el medio ácido, y cuando lo ponemos en un medio básico, cambia la conjugación. Vean que, bueno, acá teníamos el anillo aromático y luego dos enlaces sencillos. Cuando lo ponemos en un medio básico, este doble enlace migra a ahora estar entre los dos nitrógenos y eso nos permite una conjugación entre los dos anillos. Ese cambio en la estructura, ese cambio en la conjugación de los enlaces es lo que origina el cambio en la coloración. Ahora, ¿cómo podemos utilizar entonces los indicadores para determinar o para averiguar el pH de una sustancia? Bueno, con los indicadores es una forma, digamos, bastante gruesa de ver pH. No nos va a dar un número, un valor numérico, sino que lo que nos dice es, tiene un valor de pH menor a tanto o mayor a tanto. Por ejemplo, si utilizamos la fenolftaleína, tiene un viraje de color entre 8 y 9 unidades de pH. Entonces, si nosotros vemos que la fenolftaleína está incolora, quiere decir que tiene un pH menor a 8. Puede ser 0, puede ser 7, no lo sabemos. Simplemente sabemos que es menor a 8. Y si tiene ese color rosado intenso, entonces tiene un pH mayor a 10. Puede ser 11, puede ser 14, no lo sabemos. Si utilizamos el rojo de metilo, entonces el viraje del rojo de metilo es entre el pH 4 y pH 6 aproximadamente. Entonces, si está rojo, tiene un pH menor a 4. Si está amarillo, tiene un pH mayor a 6. Si está como anaranjado, bueno, pues entonces está en la zona de viraje. No podemos decir tampoco que está en pH 5, simplemente está en la zona de viraje. Y eso sucede, bueno, con los indicadores. Si tenemos un color intermedio, principalmente con los que son una mezcla de dos colores, entonces este, no, no podemos decir ninguna conclusión acerca del pH de la sustancia. Con los indicadores normalmente trabajamos con los colores, digamos, absolutos de ese indicador. Por ejemplo, en el verde de bromocresol, si es amarillo o si es azul. Si está aquí en el medio, vamos a ver una tonalidad verde que no nos va a decir mucho. El azul de timol, por ejemplo, podemos determinarlo o podemos utilizarlo para determinar si una sustancia es ácida menor a pH 1 o básica mayor a pH 3. Dependiendo del rango de viraje que tenga el indicador, así va a ser también, bueno, la aplicación o dependiendo de lo que necesitemos, de dónde necesitemos observar un cambio de pH, así podemos utilizar uno u otro indicador. Los indicadores naturales es básicamente lo mismo, pero con compuestos que se encuentran en plantas o en partes de plantas. Por ejemplo,
En el repollo morado vamos a encontrar fenolftaleínas que tienen esta estructura general. Vean que aquí tenemos un R1 y R2 que pueden ser diferentes grupos, pero en general lo que vamos a tener es un cambio también en la estructura de esta antocianina. Ese cambio estructural entonces va a generar un cambio en la coloración. Normalmente los indicadores naturales se van a deber eh, a la presencia de antocianinas, aunque hay algunas otras plantas, por ejemplo la cúrcuma, donde los compuestos que originan ese cambio de color son distintos, no son antocianinas. Entonces, en el laboratorio vamos a trabajar con sustancias naturales. Por eso, bueno, ya sus asistentes les asignaron o les comentaron de llevar una sustancia casera entre la lista que hay y un indicador natural por pareja. Lo primero que vamos a llegar a hacer en el laboratorio es preparar la sustancia casera en el caso de que haya que hacer alguna preparación, por ejemplo, si es una sustancia sólida, entonces hacer una disolución y esto se va a colocar en la mesa de reactivos porque las sustancias caseras las vamos a necesitar para todo el grupo. En el caso del indicador natural, bueno, una vez que esté hecho la sustancia casera, entonces vamos a hacer la disolución del indicador natural que nos va a tomar un poquito más de tiempo. De hecho, bueno, una persona, están en parejas, una persona que realice la sustancia casera y la otra persona inicia con la preparación del indicador natural para aprovechar lo mejor posible el tiempo. Este, ese indicador natural, bueno, vamos a seguir el procedimiento que viene en el manual. Va a tomar algunos minutos mientras se va realizando, entonces vamos realizando las diferentes pruebas que tenemos que hacer. En especial, bueno, la parte A y B. La parte A, que vamos a medir las sustancias caseras con pHímetro, papel universal y papel tornasol. En este caso, cada pareja va a realizar de la sustancia casera que esa pareja llevó al laboratorio. Y luego vamos a compartir los datos entre todo el grupo. Esto lo vamos a hacer así, bueno, en especial para no gastar demasiado papel de pH y porque la medición con el pHímetro eh, hasta cierto punto es algo rápido, pero tampoco queremos tomar demasiado tiempo en esta parte. Con el pHímetro, el cuidado que hay que tener es, bueno, son dos cuidados básicos: limpiar el electrodo antes y después de utilizarlo, algo similar a como lo hacíamos con el refractómetro. El electrodo lo limpiamos con un chorrito de agua destilada desde la piseta. Ponemos abajo un beaker para recoger los residuos y luego se seca con papel toalla sin restregar. Igual a como lo hacemos en el refractómetro, simplemente que el papel toalla absorba la humedad. Entonces lo limpiamos antes y después de utilizarlo. El otro cuidado que vamos a tener, y en esto los asistentes van a encargarse de organizar un poquito el grupo para hacer las mediciones con el pechímetro, es que tenemos que seguir un orden a la hora de hacer las mediciones. Eso tampoco está escrito en piedra, pueden haber, eh, digamos, ligeras variaciones, pero no es como que vamos a medir el ácido clorhídrico, que es la sustancia más ácida, y luego el hidróxido de sodio, que es la sustancia más básica, sino que tenemos que ir teniendo o ir siguiendo un cierto orden para evitar cambios bruscos de pH en el pHímetro. Esto, eh, si suceden esos cambios bruscos, entonces podemos descalibrar el equipo y no es la idea. Entonces, el orden que vamos a seguir es medirlo desde ácido a básico. Eh, las sustancias caseras que ustedes van a llevar al laboratorio, bueno, vamos a tener una noción del pH que tienen. Bueno, puede ser a partir de la medición de pH con el papel universal.
Entonces, cuando tenemos ya esos valores, entonces podemos establecer un orden para hacer las mediciones en el pHímetro. Luego, por pareja o por grupo de trabajo, vamos eh, a realizar la medición del indicador sintético y del indicador natural. El indicador natural que cada pareja lleva al laboratorio y el indicador sintético que se les va a asignar en el laboratorio. Ambos indicadores lo tienen que medir con todas las sustancias caseras y además vamos a hacer la medición con el HCl, con el hidróxido de sodio y con el agua destilada. Estos van a ser nuestras referencias, el ácido para la sustancia ácida, el hidróxido para una sustancia básica y el agua destilada que va a ser una sustancia neutra. Entonces, de acá vamos a tomar, digamos, nuestros colores de referencia para cada uno de los indicadores, el sintético o el natural, y luego todas las sustancias caseras vamos a ir comparando los colores contra esos patrones. Por supuesto, el indicador natural toma un poquito más de tiempo prepararlo, entonces, en cuanto ya lo tengan listo y esté frío, ya pueden utilizarlo. La última parte, que son las bolitas de camaleón, hay un pequeño cambio de procedimiento con las cantidades. Vamos a utilizar mucho menos de lo que dice el manual. Solamente 4 mililitros de alginato de sodio que se mezclan con 6 mililitros del indicador natural. Y luego, en un recipiente aparte, 10 mililitros del cloruro de calcio. En un beaker o en un Erlenmeyer que sea bien pequeñito, vamos a agitar lentamente con la pastilla de agitación magnética. Lento es que apenas se vea girando la pastilla, una agitación bastante lenta, y luego con un gotero vamos a agregar gota a gota la disolución A, la que se preparó con el alginato y el indicador natural. Aquí teniendo cuidado de que el gotero esté lo más cercano posible a la disolución de cloruro de calcio, ojalá unos cuantos milímetros, no más de medio centímetro, porque la idea es que cuando caiga la gotita en el agua se mantenga, bueno, en la disolución de cloruro de calcio, se mantenga como una gota esférica y que no se haga como una pastilla. Si el gotero está muy alto, entonces al caer la gota se va a aplastar y se va a formar como una pastilla. Entonces, no queremos pastillas de camaleón, queremos bolitas de camaleón. Entonces, el gotero bien cercano a la disolución, pero sin sumergirlo. Si lo sumergen, ustedes van a notar que toda la disolución se va a coagular, la disolución que está dentro del gotero. Porque, bueno, precisamente esa es la función. El cloruro de calcio en contacto con el alginato de sodio coagulan, forman como una gelatina. Entonces, eso es lo que nos permite la formación de las bolitas. Si sumergimos el gotero que tiene alginato dentro de la disolución de cloruro de calcio, todo lo que está dentro del gotero se va a coagular y van a tardar varios minutos lavando ese gotero. Entonces tengan cuidado de no sumergirlo. Y luego lo que sigue es enfriar unos 10 a 20 minutos en un baño de hielo. Si están muy cortos de tiempo, entonces pueden enfriarlo por solamente unos 20 minutos. Y luego hacemos la prueba de las bolitas de camaleón con los patrones, con el ácido clorhídrico, con el hidróxido de sodio y con el agua. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Bueno, esa, esas bolitas que tienen nuestro indicador natural deberían cambiar de color al contacto con el hidróxido de sodio, con el ácido clorhídrico. Deberían darnos los colores, ya sea el color básico con el hidróxido o el color ácido con el ácido clorhídrico. Normalmente puede tardar un poquito más de tiempo en verse los colores, pero este, siempre eh, se logran ver. Eh, Esa sería entonces la práctica de esta semana.
El reporte es un reporte corto en parejas y se entregaría una semana después. Entonces, bueno, espero que haya sido un poquito interesante y bueno, nos vemos en el laboratorio.